Buenas noches, profe. Bienvenidos a nuestra presentación de ¿Sabías esto de la herencia? Yo, María Fernanda Ávila Forero, Yo soy Manuel Amaya. Yo soy Sergio Giraldo. te vamos a presentar esta hermosa presentación. Espero que te guste. Así que iniciamos. Para esta presentación hemos elegido tres preguntas de las cinco que fueron indicadas. La primera de ellas que elegimos fue la pregunta número uno, de que si puede cualquier persona repudiar una herencia o si existen limitaciones para hacerlo en el marco del sistema legal colombiano. Entonces, a modo de introducción, primero tenemos que definir qué es en sí misma la repudiación. Y como vimos en el texto, la reproducción está definida como un acto jurídico mediante el cual el asignatario se despoja del carácter de tal. Es decir, estaría alejándose de este derecho de heredar. Es el acto por el cual el heredero deja de serlo por manifestación de su propia voluntad y este, pues, de forma voluntaria rechaza y renuncia a este derecho para siempre. Esta manifestación sería de carácter unilateral, en la que el llamado manifestaría con base a lo expuesto legalmente, pues que sea por voluntad no ser un heredero más. Bueno, respecto a quienes pueden repudiar, según la lectura, hemos visto que todo dignatario tiene el derecho a repudiar libremente. Sin embargo, también está la excepción de los asignatarios que tengan alguna discapacidad debido a que estos solo pueden aceptar por medio de sus respectivos representantes legales. El fundamento de esto es el artículo 282 del Código Civil colombiano que hace énfasis en lo siguiente respecto a ello. Eh, Textualmente dice que todo signatario puede aceptar o repudiar libremente, pero se exceptúan a estas personas que no tienen la libre administración de sus bienes y que no podrían aceptar o repudiar sin ayuda por medio del consentimiento de sus representantes legales. A estos se les prohíbe aceptar por sí solas, sin esta ayuda y sin esta representación, aun con el beneficio de inventario. ¿Qué límites tiene esto? Como se dijo anteriormente, no pueden repudiar las personas discapacitadas que requieren representante legal y las que no tuvieran la libre administración de sus bienes. Este límite de la libre administración de bienes también aplica e incluye a los menores de edad, que según la página oficial del Ministerio de Justicia de Colombia, y como bien dice Potier en la lectura, pues los menores no tienen esta libre administración de bienes por el simple hecho de ser menores de edad. Respecto a lo que decía la lectura, encontramos dos grandes límites que prohíben directamente la repudiación. El primero de ellos es cuando confluyen en un mismo heredero deudas herenciales por distinto concepto, y el segundo de ellos es cuando hay una sustracción de efectos pertenecientes a una sucesión. Bueno, el primero de ellos, cuando confluyen en un mismo heredero, deudas herenciales por distinto concepto, con base al artículo 286 del Código Civil, de la facultad, el heredero de aceptar una herencia y repudiar otra, pero no se permite repudiar la asignación grabada y aceptar otra, excepto si se difiere separadamente por derecho de acercamiento o de transmisión o de sustitución vulgar o fideicomisaria, a menos de que se haya concedido al asignatario la facultad de repudiarla separadamente. Respecto a cuando hay una sustracción de efectos pertenecientes a una sucesión, pues con base al artículo 288 del Código Civil, pues esta daría lugar cuando el heredero o el legatario sustraen efectos pertenecientes a una sucesión y ésta pierde la facultad de repudiar la herencia o el legado.
Debemos tener en cuenta además que el juez debe ser competente en cada caso, uno por uno, case by case, de forma particular y con la finalidad de determinar si el acto ejecutado por el heredero implica una sustracción de bienes de la herencia para lo establecido en el artículo 288 del Código Civil, sin importar y sin tener en cuenta si se tratan de bienes que son inmuebles o si son muebles. Bueno, terminando con la primera pregunta, vamos ahora a pasar a la segunda pregunta, en el cual consistía mencionar cuáles son los requisitos para ser beneficiario de la herencia. Para este tema me gustaría hacer una breve recorderis en los siguientes puntos. ¿Qué es ser beneficiario de una herencia? ¿Cuáles son las características? Y por último, vamos a ver las diferencias del heredero y el beneficiario. Y ahí continuaremos con los requisitos. Primero, ¿qué significa ser beneficiario de una herencia? Básicamente, los beneficiarios son las personas que heredan los bienes según un testamento. En general, se decide quiénes son los beneficiarios o herederos de acuerdo a los términos del testamento, las leyes estatales. Si no hay un testamento, habrá un problema con ello, básicamente, o en especial cuando el mismo testamento tiene un conflicto. También se podrá hacerlo mediante otros documentos de planificación de sucesión, como designaciones de beneficiarios. Por ejemplo, en cuentas de jubilación se usan esos documentos. Y por último, los fideicomisos en vida o arreglos de tenencia conjunta. Ahora continuemos con las características. Primero, los beneficiarios de una herencia podrán cambiar según la herencia sea testada o intestada. Hay que recordar, como bien lo dije, que en general se decide quién son los beneficiarios o los herederos de acuerdo a los términos del testamento, las leyes estatales, si no hay un testamento o si también hay un problema con el testamento y otros documentos, como ya lo vimos ahorita, que son la planificación de sucesión, designaciones de beneficiarios, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que no es siempre evidente quién serán los herederos o beneficiarios. Aunque haya un testamento, tal vez no esté actualizado y no incluya al nuevo cónyuge, o no se haya cambiado después de un divorcio, o haya fallecido un beneficiario nombrado en el testamento y muchas otras situaciones. Es posible que tenga que hablar con un abogado para ayudarle a determinar quiénes son los herederos o beneficiarios. Y los posibles beneficiarios, en primer lugar, son los hijos y los descendientes. Luego se situarán los padres y ascendientes y después del cónyuge. En cuarto lugar se sitúan los hermanos y sobrinos del fallecido, los tíos carnales, a continuación y por último los parientes colaterales de 4 grados, todos por partes iguales. En este último supuesto se incluyen a los primos, tíos, etc. Diferencia entre el heredero y el beneficiario, pues los herederos son las personas que tienen derecho a heredar cuando alguien fallece sin un testamento, que se llama fallecer intestado. En cambio, los beneficiarios son las personas que heredan los bienes según el testamento. Ellos sí requieren un testamento, obligatoriamente. Y por último, vamos a ver los requisitos. Primero, si la asociación es testamentaria, es decir, existe un testamento previo a la muerte, la repartición de los bienes será de acuerdo al documento. Y para eso, en ese caso, los herederos o beneficiarios deben presentar los siguientes documentos, que son la copia auténtica del registro de defunción, registro civil, registro de matrimonio, si es necesario, copias de escrituras públicas de los bienes y los certificados de libertad y tradición de los mismos. También se tendrá en cuenta estos documentos si la herencia es intestada. Y por último, si no se puede con ninguno de los requisitos mencionados anteriormente, pues habrá que acudir ante un juez para que determine quiénes son los beneficiarios y quiénes son los herederos.
Pero también hay que tener en cuenta el artículo 1019 del Código Civil, que básicamente habla de la capacidad sucesoral, en el cual establece lo siguiente. Para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que suceda por derecho en transmisión, según el artículo 1014 del mismo código. Pues entonces pasará a existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición, con todas las asignaciones a personas que al tiempo debe abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan. No se invalidarán por esta causa si existieran dichas personas antes de expirar a los 10 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque él lo preste no haya existido al momento de la muerte del testador. Ahora vamos con la tercera y con la última pregunta, la herencia yacente. Entonces, ¿qué es la herencia yacente? Básicamente es aquella que no es repudiada ni aceptada por los herederos y no tiene un albacea determinado que cuide de esta. Básicamente es una herencia abandonada, por así decirlo. Según el artículo 1297 del Código Civil, si dentro de 15 días de abrirse la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiera albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez a instancia del cónyuge sobreviviente o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto o de otra persona interesada en ello o de oficio, declarará yacente la herencia. Se insertará esta declaración en el periódico oficial del territorio, si lo hubiere, claro, y en carteles que se fijarán en 3 de los parajes más frecuentes del distrito en que se hallen la mayor parte de los bienes hereditarios, y en el último domicilio del difunto se procederá al nombramiento del curador de la herencia yacente. Si hubiere 2 o más herederos y aceptare uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios pro indiviso, previo inventario solemne y aceptando sucesivamente sus coherederos y suscribiendo el inventario tomarán parte en la administración, mientras no hayan aceptado todas las facultades del heredero o herederos que administren, serán las mismas de los curadores de la herencia yacente, pero no serán obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que bajo su administración peligren los bienes. Ahora, ¿cómo se declara una herencia yacente? Hay 4 requisitos para que una herencia pueda ser declarada yacente por un juez. Primero, que pasado 15 días de la apertura de la sucesión no se haya repudiado o aceptado la herencia. Segundo, que no exista una albacea que haya aceptado la tenencia de los bienes. Tercero, que exista una solicitud por parte del cónyuge, herederos o interesados para que se declare yacente la herencia. Cuarto, el juez puede iniciar el proceso de oficio o a petición del cónyuge, compañero permanente, en el caso de matrimonio de mismo sexo, de cualquier pariente o dependiente del difunto o de quien pretenda promover la demanda. El juez declarará yaciente la herencia y designará un administrador para esta, según dice el artículo 483 del Código General del Proceso, que indica lo siguiente. Si pasados 15 días desde la apertura de la sucesión no se hubiera aceptado la herencia o una cuota de ella, ni hubiera albacea
no hubiera albacea con tenencia de bienes que haya aceptado el cargo, el juez de oficio a petición del cónyuge, compañero permanente, cualquiera de los parientes o dependientes del difunto o de quien pretenda promover la demanda respecto de ella, declarará yacente la herencia y le designará un administrador. En la solicitud deberán relacionarse y determinarse los bienes del causante, de que se tenga conocimiento e indicarse el lugar de su ubicación y conocerá de ella el juez competente para el proceso de sucesión. Ahora, ¿qué pasa luego de haber declarado la herencia yacente? Según los incisos 4, 5 y 6 del artículo 484 del Código General del Proceso, transcurrido 2 años después del fallecimiento del causante y que nadie compareciera, ninguno de los herederos, cónyuges, compañeros permanentes, eh, haya comparecido ante la herencia, el juez de oficio o a petición del administrador ordenará el remate de los bienes relictos, previo aviso escrito al director del ICBF o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De la del precio de la venta se deducirán los gastos causados por la administración y los honorarios que el juez señale al administrador, y el sobrante se consignará a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. Quinto, para atender el pago de gastos de administración o de deudas que no hayan podido cubrirse con los dineros de la herencia, podrá decretarse en cualquier momento el remate de determinados bienes previo su avalúo. Y sexto, el remate de bienes de la herencia yacente se sujetará a lo dispuesto sobre el particular en el proceso divisorio. Bueno, muchas gracias a ti, profe, por estar atento a este video y los que nos vayan a ver también. Espero que les haya gustado y nos veremos en una próxima vuelta. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego.